Recording in progress. Hola, Hola, hola. buenas, buenas. Consejo Federal por la Defensa del Derecho a Jugar. Hola, buenas Jugar tardes. es un derecho. Queremos construir una trama que ande, proteja y arroje decididamente políticas del jugar. El derecho a jugar es simultáneamente el derecho a la ternura. El derecho a jugar no es declamativo, se encarna y despliega jugando. La esencia de lo popular es lúdica. Tenemos que disputar culturalmente el sentido del juego, diferenciarlo de la concepción utilitaria o mercantilista. El jugar no es un medio ni un instrumento, jugar es el fin. Jugar es la regla, camino y meta en un único verbo. El juego es una perspectiva, un lenguaje. Desplegar las atribuciones políticas del jugar será una contribución para transformar la parte del mundo que no nos gusta. Nuestra concepción del juego está en relación con nuestra manera de comprender el mundo. Jugar potencia una vitalidad capaz de resignificar la calle, la esquina, el tiempo. Frente al desafío de generar un deseo colectivo más poderoso que el consumir, se anota el jugar en primera línea. Que no quede el juego instalado en la infancia, que ocupe el territorio y amplíe el horizonte del placer. Multipliquemos el jugar como latido persistente de un pueblo caminando hacia su dignidad. Vamos a construir acciones y pronunciamientos que vayan hilando horizontes de justicia y muevan la aguja de la transformación social, cultural y política. Más que estar preparados, se trata de poder estar disponibles para jugar. Si somos capaces de trasladar el juego a la vida, no nos para nadie. Consejo Federal por la Defensa del Derecho a Jugar. Consejo Federal por la Defensa del Derecho a Jugar. Jugar es un derecho. Queremos construir una trama que ande, proteja y arroje decididamente políticas del jugar. El derecho a jugar es simultáneamente el derecho a la ternura. El derecho a jugar no es declamativo, se encarna y despliega jugando. La esencia de lo popular es lúdica. Tenemos que disputar culturalmente el sentido del juego, diferenciarlo de la concepción utilitaria o mercantilista. El jugar no es un medio ni un instrumento, jugar es el fin. Jugar es la regla, camino y meta en un único verbo. El juego es una perspectiva, un lenguaje. Desplegar las atribuciones políticas del jugar será una contribución para transformar la parte del mundo que no nos gusta. Nuestra concepción del juego está en relación con nuestra manera de comprender el mundo. Jugar potencia una vitalidad capaz de resignificar la calle, la esquina, el tiempo. Frente al desafío de generar un deseo colectivo más poderoso que el consumir, se anota el jugar en primera línea. Que no quede el juego instalado en la infancia, que ocupe el territorio y amplíe el horizonte del placer. Multipliquemos el jugar como latido persistente de un pueblo caminando hacia su dignidad.
Vamos a construir acciones y pronunciamientos que vayan hilando horizontes de justicia y muevan la aguja de la transformación social, cultural y política. Más que estar preparados, se trata de poder estar disponibles para jugar. Si somos capaces de trasladar el juego a la vida, no nos para nadie. Consejo Federal por la Defensa del Derecho a Jugar. Bueno, ahora sí, vamos dando la bienvenida. Muy buenas tardes a todos, a todas. Eh, nos vamos juntando, nos vamos arrimando a este tercer encuentro de esta primera edición de la Cátedra Abierta, Poéticas y Políticas por el Derecho a Jugar. Políticas y poéticas, poéticas y políticas, siempre lo digo de forma distinta y la verdad que no importa que está primero y que está después, entendemos que está perfectamente mezclado. Nos vamos saludando desde distintos lugares del país. Em, Y bueno, ahí si se quieren ir saludando, está bueno comentar de dónde estamos participando. Mi nombre es Mariano Hermosí, soy parte de la Mesa Nacional del Consejo Nacional y le voy a dar la palabra a mi compañero Fernando. Eh, Te quiero presentar como es debido, Fer. Hoy nos va a estar acompañando Santi Morales, que ya lo veo por ahí. Santi, te saludo, pero bueno, vamos a hacer las cosas prolijamente. Primero vamos a darle la palabra a Fernando y después Fernando te va a dar la palabra a vos, mientras seguimos ahí saludando compañeros y compañeras de distintos lugares. ¿No? Ahí, Navarría. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, un placer encontrarnos nuevamente en este tercer encuentro. Eh, y bueno, un nuevo desafío, un nuevo tejido por tejer. Así que, bueno, si quieren... Déjame que te presente, porque me gustaría Bueno, presentarte, dale, así dale. hacemos las cosas prolijas. Estoy acá abriendo un poco te tienen ahí en el documento, pero bueno, le voy a presentar a mi compañero, a Fernando Aguilar Mancilla, de Río Cuarto, Córdoba, licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional de Río Cuarto, referente del colectivo APASA, grupo que promueve juegos cooperativos, docente de nivel secundario durante 20 años del hogar escuela Granja Siquem. En dicha organización se realizó su tesis doctoral en Ciencias Sociales, en proceso de defensa oral, que lleva como título Las corporalidades de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social, un estudio etnográfico en la Granja Siquem de Río Cuarto, docente en el profesorado de Educación Física y el profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ha colaborado en diversas publicaciones en las temáticas de información docente, jóvenes varones, vulnerabilidad social, corporalidades y territorio, miembro de la Mesa Nacional del Consejo Federal por el Derecho a Jugar. Ahora sí, toda tuya la palabra, Fer, y bueno, que tengamos una hermosa jornada. Bueno, gracias, gracias ahí por este espacio, siempre abrazándonos desde el Consejo Federal por el Derecho a Jugar, un espacio potente. Y bueno, como parte también bueno, este rol, de esta moderación, bueno, para mí es un placer y un lujo poder acompañar ahí a Santi, que veníamos dialogando. Así que bueno, yo también quiero presentarlo a él. Eh, Santiago Morales, Santi, es educador popular y sociólogo, becario doctoral de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. En dicho instituto coordina el grupo de estudios Niñeces y Juventudes. Es coautor del libro Adultocentrismo, ¿Qué piensan chicas y chicos?, publicado en España por Octaedro y en Argentina por Chirimboté. Es autor y compilador de los libros Niñez en Movimiento, Educar hasta la ternura siempre y Reinventar el mundo de las niñeces.
con ediciones en Argentina, Chile, Ecuador y México. Imparte seminarios relacionados con sus temas de estudio en diversas especializaciones de posgrado y formación profesional, tanto a nivel nacional como regional. Desde hace 15 años acompaña a niñeces y adolescencias de sectores populares en proceso de educación popular, buscando impugnar el adultocentrismo. Primero lo hizo desde la Miguelito Pepe y actualmente desde Ternura Rebelde, en Buenos Aires. Equipos de educación popular con niñeces de lo que fue cofundador. Bueno, realizada este recorrido, este trayecto que hizo y está haciendo Santi, bueno, y haber cumplido esta parte también de formalidad en cuanto desde las formaciones académicas y territoriales que venimos realizando. Bueno, presentamos este tercer encuentro que viene del primer encuentro que tiene que ver con política y poética sobre el derecho a jugar y derecho al juego digital como segundo encuentro, y ahora nos encuentra nuevamente en este tercero que tiene que ver con reinventar el mundo en perspectiva niña. Y en ese mundo que nos va a invitar a meternos Santi, la idea era, bueno, habilitar ahora a imaginarnos en el mundo virtual, imaginarnos, bueno, sentirnos cómodos, aflojar los cuerpos, las cuerpas, invitarlos a imaginarnos que estamos en un lugar agradable, eh, que ustedes imaginen, un espacio verde, un espacio, no sé, con mate. Ese mate puede ser dulce, amargo, con peperina en Córdoba. Eh, y bueno, en esa ronda de mate que se hace, que nos vamos situando, nos vamos imaginando, le vamos a pedir ahí a Santi que se sume a la ronda para compartirle algún mate y que nos comparta lo que hoy nos trae para pensar, reflexionar, sensibilizarnos y seguir construyendo este sueño colectivo. Hola Santi. Bueno, hola, hola a todas, todos, todes. Buenas tardes. Gracias, Fer, por la introducción, por la presentación. Gracias, Mariano, también ahí que estuvo inaugurando. Eh, Cuánta gente admirada que veo acá del otro lado. Personas con mucho para decir, con mucho para compartir, con mucho recorrido, con mucha originalidad de pensamiento, mucha vocación lúdica. La veo a Brígida por ahí, que hace poquitito estuve con ella, qué gusto encontrarte. Lo veo a José también, José Agüero, un abrazo. La veo a Cari, que seguramente lo tiene a Adri por ahí cerquita. Bueno, veo a mucha gente muy valiosa, a quienes conozco nombro y a quienes no conozco seguramente también tienen tantísimo como para compartir. La veo a Sabri también ahí en un cuadradito. Hola Sabri, Sabri Bullones. Bueno, nada, es un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes. Hola Su, Pipine. Bueno, muchas personas que admiro, que quiero y seguramente otras que no tengo el gusto de conocer personalmente. En cualquier caso, este rato va a ser un rato de compartir eh, algo que venimos construyendo de manera colectiva. Sí, quiero afirmar eso. Es una perspectiva, es un modo de pensar el diálogo entre las infancias, el jugar, la reinvención del mundo, la crítica al adultocentrismo, el protagonismo de las nuevas generaciones y fundamentalmente el deseo de vivir mejor, ¿no? De transformar las relaciones intergeneracionales en un sentido emancipatorio.
Esto que les compartiré, como les decía, es el resultado de un trabajo colectivo que hemos hecho inicialmente desde Ternura Rebelde, también desde la Miguelito Pepe, desde un recorrido junto a compañeras en un espacio que llamamos Toda Niñez es Política, y que se ha expresado en diferentes libros. Eh, Libros que reúnen estos trabajos que recién Fernando mencionaba, y que obviamente, como todo, eh, está en proceso, ¿no? Sobre todo porque todavía no llegamos a ese lugar al que queremos llegar. Entonces, un poco con la imagen del camino, con la imagen de lo que estamos haciendo, de lo que hemos recorrido, pero sobre todo lo que queda por recorrer, en términos cronológicos, pero también en términos de metáfora, quiero invitarles a empezar este rato con un juego. Es un juego, seguramente lo habrán jugado muchas veces, el Tutti Frutti. Miro un poco las caras, supongo que lo conocen, el Tutti Frutti, pero vamos a hacer un Tutti Frutti de otro tipo. Es un Tutti Frutti que por ahí lo escuché nombrado como el Tutti Frutti filosófico. Este juego yo lo conocí a través de Laura Macri de Negri, que es una compañera de Ternura Rebelde, bueno, de largos caminos. Actualmente compartimos un espacio de una escuela que se llama Toda Niñez es Política, recién les decía. Y a su vez fue de alguna manera abordado, no sé si creado por o tomado desde el espacio que se llama Colectivo Filosofar con Chiques. Y es un tutti frutti filosófico que es como el tutti frutti tal y como lo conocemos. Tenemos que hacer un cuadrito con diferentes columnas, pero en lugar de encontrar palabras que empiecen con tal letra, lo que vamos a hacer es nombrar una categoría, un concepto, una noción, y vamos a jugar a relacionar esa categoría o esa noción con diferentes dimensiones. A medida que lo vamos traduciendo, se va a entender mejor. Lo que necesitamos primero es una hoja. Así que quienes tengan por ahí una hoja y un papel, diría, no sé si a ustedes les pasa. Siempre me pasa que digo, me das una hoja y un papel, y después me doy cuenta de que en realidad está maldito, porque no es una hoja y un papel, es una hoja y un lápiz. Pero bueno, uno dice una hoja y un papel, no sé por qué. Bueno, entonces se agarran, por favor, una hoja y un papel con algo para escribir. Entonces hacemos las clásicas columnas. Dejamos una primer columna para escribir la palabra que nos va a servir de guía y en la segunda columna, arriba, escribimos lo contrario es. En la segunda columna escribimos como título una sensación. En la tercera columna escribimos color. En la cuarta columna, un lugar. Y en la última, una pregunta. Entonces, yo les voy a decir la primera categoría y cuando decimos ya, tienen que contestar rápido. Vieron que la primera persona que termina dice basta para mí, basta para todos. O por lo menos así lo jugaba yo. Quizás en diferentes lados tienen distintos latiguillos como para anunciar el final. Lo terminé rápido, gané. Se puede repetir si lo voy a decir de vuelta. Clara, mira, la primera es lo contrario, es. La segunda es una sensación. La tercera es un color. La cuarta es un lugar. Y la quinta es una pregunta. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, yo les voy a decir la primera categoría con la que va la primera palabra, el primer término, la primera noción, la primera idea, y rápidamente vamos a ir completando los casilleros. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta acá vamos bien? Yo Perfecto. lo único que, bueno, Hola, lo Gus. único que quería aportar es que gracias que el ancho de la hoja me dio perfecto y para una persona con TOC eso es espectacular. Maravilloso. El placer improductivo que te da
Esa sensación es hermosa. Bueno, entonces, vamos con la primera. ¿Estamos listas, listos, listes? Bueno, va. Derecho a jugar. Empezamos, ya. Basta para mí, pero terminemos todos. Muy bien, ahí van terminando. ¿Vos fuiste, no, Laura? Sí, sí. Sí. Bueno, perfecto. ¿Querés leernos lo que escribiste? ¿Querés compartirlo? Una cosa antes de que compartas. Vale, Bueno, vale que otra persona que también está jugando le haga algún tipo de pregunta, incluso si es una pregunta tipo, no me cierra del todo. ¿Cuál es la relación que le encontraste? Porque a veces hay gente, no digo que sea tu caso, Laura, ¿eh? No digo por favor que sea tu caso. Pero hay veces que hay gente que manda fruta solo para no, ganar. seguro lo es. No, dale, por favor. Bueno, entonces la primera. Domingo. No, mentira. A ver, lo contrario es, puse Milei. Mirá, Una sensación, disfrute. Un color, verde. Un lugar, mi infancia. ¿Y qué pregunta? O sea, la pregunta que hago es, ¿quiénes pueden tener ese derecho? muchas gracias. ¿Alguien quiere hacerle De alguna nada. pregunta a lo que compartió Laura? Solo quería decir que me gustó que haya puesto mi infancia, no lo hubiese pensado. Coincido. Y a ver quién fue la primera persona que escribió, que terminó. Basta para mí, basta para todos, dijo Silvia Pérez Cisay. Creo que fue la primera. ¿Andás por ahí, Silvia? Sí, igual fui creo la primera, pero lo decía como un ejemplo cuando preguntaste cómo hacíamos. En mi casa era basta para mí. Ok. Basta para todos. Igual creo que fui la primera que puse listo. Yo puse lo contrario, es la prohibición. La sensación, la alegría, el color verde, coincidimos, el lugar, la plaza, porque mi niñez estaba rodeada de plaza. Y la pregunta es, ¿dónde no se puede jugar? Me quedé pensando, ¿dónde no se puede jugar? ¿No? Porque siempre me queda la duda de si hay lugares prohibidos para jugar, ¿no? Siendo que siendo niña he jugado en tribunales, cuando mi mamá trabajaba ahí, no sé, en un montón de lugares supuestamente de adultos, pero que era muy divertido y ahora lo sigo viendo, ¿no? Mirando infancias. Eso. Interesante. Eh, el otro día estábamos en mi casa con mi hijo más grande, que acaba de cumplir 8, y teníamos que ordenar. Entonces le propongo, che, bueno, es momento de ordenar, porque la casa estaba muy desordenada. ¿Qué hace? Se agarra un títere que creó él, porque le gusta hacer muñecos y títeres y qué sé yo, y el títere, que tiene como una cabeza muy grande, es el que ordenaba. Entonces se puso a jugar, a ordenar. Es increíble esto que comparte Silvia, ¿no? Esa facilidad, incluso en los contextos de mayor adversidad, uno puede pensar en niñeces en situación de calle, abajo de una tormenta, que juegan a saltar los charquitos, en una escena que parece que es realmente dantesca, por el carácter de acumulado de injusticias. Incluso en la peor de las adversidades, las niñeces se las ingenian para jugar. Y no lo digo
desde una lógica eh, romántica de eso que sucede en la infancia, sino que lo digo también para preguntarnos esto, un poco que traía Silvia, ¿dónde no se puede jugar? ¿Y qué nos pasa a las personas adultas? Quizás no a nosotros, pero sí lo podemos, porque acá somos toda gente genia, copada, divertida, que siempre juega, obvio, ¿no? No a nosotros. Pero ¿qué le pasa a la gente adulta en general, a los otros, que juegan tan poco? ¿No? Bueno, em, vamos a pasar a una segunda palabra, categoría, idea, noción, y vamos a volver a jugar al Tutti Frutti. No hace falta que escriban listo, alguien preguntaba ahí en los comentarios, lo hice más o menos como para encontrar alguna persona que pueda ir en segundo lugar. Bien, ¿están preparadas, preparados, preparadas para la segunda? Lapicera, lápiz, lo que sea en mano, y vamos con la... Ah, pará, antes quería decir algo, perdón. Igual estén preparadas porque es muy cortito. Qué interesante que tanto Silvia como Laura, cuando pensaron en un lugar, pensaron en su infancia, ¿no? Ay, se me está por apagar la compu. Esta asociación que hacemos entre el jugar y nuestra propia infancia también nos dice algo, también nos dice algo. Bueno, vamos con la segunda entonces. En sus marcas, listes tu infancia. ¿Lo repetís, perdón? Sí, tu infancia. Basta para mí, hasta para todos. Opa, 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 opa. Digamos la verdad. Qué bronca perder cuando estaba por terminar. Te faltaba la última y justo lo cantaron. Hola, Cris. Sí, hola, Cris, desde Fisque. Qué lindo verte. Bueno, entonces, ya ahí seguramente quienes le faltaban cerrar fueron cerrando. Clara, ¿querés compartirnos? Bueno, en lo contrario puse adultez, una sensación puse calidez, un color azul, un lugar el colegio y una pregunta, ¿cuándo dejamos de ser niños? Interesante. Vamos a decir algunas cosas en torno a eso. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Clara? Yo, ¿por qué eligió el colegio? Brígida habla. Porque iba un doble turno y me acuerdo que está todo el día ahí. Mm, Yo preguntarlo también. No, ¿por qué eligió calidez? Porque a mí se me ocurre que seguramente eligió eso porque la conecta con un momento, con algo, entonces bueno, por ahí preguntarle por qué. Porque siento que en mi infancia siempre estuve muy protegida con mis padres, con el colegio, entonces lo relacioné con calidez. Gracias. Gracias, Clara. A ver, al azar va a ser esto, ¿eh? 54 no. Listo, dijo. Ay, pero Laura ya leyó recién. Yo puse jugar en la casa de mi abuela. ¿Alguien? La primera persona que levante la mano comparte. Ahí, Sabri. Igual Voy. hiciste trampa, porque yo me refería a levantar la manito del Zoom. Pero bueno, te la dejo Ah, no pasar. sé ni cómo se hace eso. Yo tampoco lo aclaré.
Hay una opción que levantar la mano acá también. No, Sí, yo sé, sí. somos más del fit nosotros, ¿viste? Em, bueno, lo contrario, pará, digo solo las palabras, después sí, hay unas cosas que son medio, bueno, nada, las digo. Ok. Lo contrario, soledad, una sensación, injusticias, un color, distintos rosas, un lugar, el espacio donde hacía danza, y una pregunta es, ¿estás ahí? A mí se me viene preguntarle esto de la sensación de la injusticia. Siento Porque que fue como un momento, o sea, si tengo que pensar la infancia como momento, un momento donde empecé a identificar algunas injusticias, como así medio en general, ¿no? Pero siento que ahí como empecé a vislumbrar en algunos espacios, en algunos lugares, injusticias de todo tipo. Yo te quería preguntar, Sabrina, ¿no? Sí, 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 sí. Yo te quería preguntar, nada, si estás ahí, si vos sentís que tu infancia está ahí. es una pregunta, la verdad, que me hago bastante y creo que está en algunas instancias. Y debo decir que, por ejemplo, acá hay muchos compas compartiendo la conversa que somos de la especialización en educación popular del Sagrado Corazón. Y, por ejemplo, la semana pasada nos hicimos una jornadita, nos regalamos una jornadita de juegos y nos encontramos jugando con burbujas en el patio de la institución y fue maravilloso y ahí yo sentí, bueno, sí, está acá, o sea, está latente, ¿no es cierto? Como hay momentos en los que siento que está, pero me lo sigo preguntando. Hola, yo también quería preguntarte sobre esa pregunta. Si te la hacías a vos, eso quería saber. Si cuando la escribiste la pensaste, ¿estabas pensando en vos ahora que mencionas esto, o en vos de infante? No, estaba pensando en el ahora, sí. Hice un poco de trampa porque cuando terminaron me faltaba la última y empezó a hablar Clary y dije, ay, ¿cuál es mi pregunta? ¿Cuál es mi pregunta? Y ahí se vino. Y era en base a la hora, sí. Quiero informarte que estás descalificada del juego Para variar. porque No hiciste jugás más. trampa. Así que salí de la ronda en este momento. Sabri, ¿y cuál fue tu Gracias. contrario? ¿Qué pusiste en el contrario, Sabri? Claro, me gusta que me preguntes. Yo puse soledad como el Me contrario. pareció un montón. Contá Vengo de eso. una familia muy numerosa, nosotros somos 5 hermanos. Nunca estuve sola de chica. Para mí, todo lo contrario a la soledad tiene que ver con mi infancia, ¿no? Estar rodeada de gente todo el tiempo. En mi casa siempre fuimos muchos y crecimos como en grupo con mis hermanos. Es algo muy hermoso y que me doy cuenta por ahí más de grande que no es que le pasó a todo el mundo. A mí me sorprende eso a veces, como, ¿no? ¿Cómo que no te peleabas por el baño con tus hermanos cuando eras chico? ¿Cómo eso no te pasó? Como entre muchas otras cosas. Así que para mí eso fue lo primero que se me ocurrió. Gracias, Sabri. Em, Ustedes sabrán que estamos en un momento histórico muy particular, y que en este momento de la historia, si uno pensara en una palabra que resuma aquello que representa una suerte de diagnóstico del modo en que se está viviendo la infancia cronológica, es decir, la infancia de las niñeces actuales y las adolescencias también. Si uno pensara en una palabra que resume el modo en que se está viviendo esa etapa de la vida hoy, es la palabra soledad.
Entonces me resulta muy significativo que vos lo traigas como algo que en tu infancia, bueno, se presentaba como lo contrario a lo que sucedía. Y hoy la palabra que resuena como diagnóstico es la soledad, aunque las niñeces estén todo el tiempo acompañadas, aunque las niñeces estén todo el tiempo con alguien, incluso conectadas con todo el mundo en todo momento, ¿no? Por eso es una gran paradoja, que nunca antes las nuevas generaciones estuvieron conectadas con cualquiera en cualquier parte del mundo todo el tiempo y del mismo modo o al mismo tiempo estuvieron tan solas. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una persona que hizo algunas cosas bien, en otras le pifió, como todo el mundo, ¿no? Porque quién es perfecto acá, que levante la mano. Que se llamó Paulo Freire y decía que una de las mejores cosas que hizo, incluso mejor que los libros que escribió, fue no haber dejado morir al niño que fue e incluso al niño que no pudo ser. Y eso es impresionante porque si uno dice, bueno, a ver, Paulo Freire es uno de los pocos autores latinoamericanos que es leído de manera indiscutida en el mundo del norte global, que es uno de los pocos. Y eso les da un montón de bronca, que tener que leer a un brasilero, ¿no? A los norteamericanos, a los europeos, lo digo con todo respeto, pero descriptivamente. Uno diría, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor que hiciste? Y el tipo dice, lo mejor que hice fue no haber dejado morir al niño que fui e incluso al niño que no pude ser, porque reconoce que en su propia infancia, en función de injusticias de tipo material, bueno, no pudo ser o hacer muchas cosas que hubiera querido. Ahora vamos a retomar algo del pensamiento freiriano en este sentido, pero antes de eso, vamos a pasar a la última rondita para seguir jugando. Así que agarren sus lapiceras, lápices, marcadores, pinceles, plumas o teclados, porque quizás hay alguien que lo está haciendo en el teclado, muy probablemente. Y entonces vamos con la última. ¿Están listas? ¿Listos? ¿Listes? Bueno, va. Perspectivas niñas. Perdón, ¿cómo es? No te escuché bien. Perspectivas niñas. Listo. Qué rapidez. Qué rápido, la verdad que. Bronca. Hacen trampa. Con el Tutti Le Frutti preguntan siempre al chat GPT. No. Mira que no vale usar chat GPT, ¿eh? No sé si sabe Siempre. tanto el chat. Es un trucho, ese se copia. Se copia. Digámoslo, el chat GPT se copia. Bueno, Jamás podría. Virna, fuiste vos, ¿verdad? Bueno, Sí, fui yo. somos todo oídos. Lo contrario, perspectiva adulta. La sensación, curiosidad. El color puse transparente, no es un color, pero es a lo que me lleva a pensar en un color de la infancia. El lugar, la escuela. Y la pregunta, ¿cómo darle lugar en la escuela? Esa cara. Mira. Interesante. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Virna? Yo, ¿por qué la escuela, la perspectiva niña? Porque va esa pregunta, ¿cómo darle lugar a la perspectiva niña dentro de la escuela? ¿No? Bueno, me atraviesa como maestra. Entonces hago otra pregunta a Santi.
Porque yo sentí que el lugar era el lugar en donde yo sentía eso, digamos, como que estaba relacionado. Y acá aparece como el lugar en donde me pregunto cómo tiene que estar. ¿Qué onda, Eli? ¿Qué onda, Eli? Bueno, yo voy a decir que este es un juego para dejar volar nuestra imaginación, así que no hay una respuesta que sea correcta o una respuesta que sea incorrecta. Eh, Podemos estar en desacuerdo, eso sí, pero no podría decir que estuvo mal. No preguntaba si Agustina, estaba tiene mal la... o bien, ¿eh? Ojo, no preguntaba si estaba mal o bien. Yo quería que me aclare los conceptos porque si no me... Sí, ahora vamos, igual es una trampita que yo hice, digamos todo, porque de alguna manera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva niña? Es algo que tengo previsto compartirles ahora. Así que quizás, obviamente, puede haber muchas personas de ustedes que ya tienen una idea construida, o que tienen una intuición, o que han leído cosas al respecto, y por ahí hay quienes no. Entonces, en ese sentido, es medio una trampita. Pero bueno, qué sé yo, jugar con trampa siempre y cuando no esté en el marco de una planificación para dañar al otro, ni para cometer una injusticia, sino más bien para encontrar algún atajo y divertirse de alguna manera, no necesariamente está mal. Eh, pero quizás haya quienes piensan distinto y en tal caso lo conversamos. Acá veo que eh, Gemini, ¿no? La inteligencia artificial de Google, responde a qué es perspectiva niña. Mirá. Y es interesante porque dice o perspectiva de niñez y adolescencia. Y para mí ahí ya le pifió, porque yo creo que son cosas distintas. Ahora vamos a ver por qué. Habla de 4 puntos, mirá. Concebir a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, abandonar el adultocentrismo, garantizar la participación, reconocer el valor y el potencial de la mirada de las infancias. Mira qué bien, ¿eh? Te lo resume todo. Bueno, quiero aprovechar esta intervención del chat GPT, no, de la inteligencia artificial en nuestro encuentro, para recuperar o para plantear una de las ideas fuerza de este encuentro de hoy. Debo confesar que se la tomo prestada a Daniel Brailovsky, porque lo he escuchado en distintos contextos explicitarlo, y me parece súper interesante para pensar esto que vamos a pensar hoy. Daniel Brailovsky recupera una idea central en el pensamiento de Bernard Switz, que tiene que ver con definir al jugar como el intento voluntario de superar obstáculos innecesarios. Define al jugar como el intento voluntario, podríamos decir consciente y voluntario, de superar obstáculos innecesarios. Desde esa definición del jugar, podríamos preguntarnos, hoy, pensar es jugar, porque estamos en un momento, desde hace 2 años, no sé cuándo fue que salió a la luz la inteligencia artificial, estamos en un momento de la historia en donde cada vez necesitamos pensar menos. A mí me dan un trabajo del lugar donde estoy estudiando y si logro esquivar los controles como para que no se den cuenta de que lo hizo la inteligencia artificial, lo puede hacer la inteligencia artificial, muy probablemente lo va a hacer bien. Quizás no sacas un 10, por ahí sacas un 8, qué sé yo. Entonces pensar, trabajar con el intelecto, reflexionar, quizás se esté presentando hoy y cada vez más como un juego. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, es uno voluntariamente quien decide superar un obstáculo innecesario, porque lo puede hacer otro por mí y lo va a hacer bien. Lo traigo como pregunta. Y en ese sentido, para darle lugar al principio, a este panorama más, si se quiere, problemático del contexto, les quiero compartir dos invitaciones al pensamiento. Una
tiene que ver con una lectura de este mismo contexto en el que las niñas, niños y niñas han sido puestos por el mercado de plataformas en el lugar de productos. Son la mercancía en nuestras sociedades contemporáneas, las niñeces son la mercancía que valoriza a las corporaciones tecnológicas digitales. Antes de 1989 eran objetos de tutela del Estado. Las niñeces, ley de patronato, no existía la Convención Internacional de los Derechos del Niño. A partir de 1989, Convención de los Derechos del Niño se ratifica en Argentina, luego pasa a tener un carácter constitucional, luego aparece la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, de objeto de protección pasa a ser un sujeto de derecho y por lo tanto un ciudadano en tanto tal. El niño, la niña y la persona adolescente, menores de 18 años. Rápidamente el mercado encuentra que más que ciudadanos pueden ser consumidores. Entonces despliega un conjunto de estrategias para volver a las niñeces la puerta de entrada para ofrecer el consumo, las mercancías, los productos, los servicios al mundo adulto. Y desde el desembarco masivo de las nuevas plataformas digitales, las niñeces son la mercancía. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Porque las plataformas gratuitas, en donde las niñeces pasan muchas horas, mucho tiempo, porque están diseñadas para crear adicción, porque están diseñadas para enganchar la mayor cantidad de tiempo posible a las personas, todo ese tiempo que pasan ahí adentro es tiempo que se traduce en dólares que se acumulan en una mesa. Porque cuanta más cantidad de tiempo pasan las niñeces en estas plataformas, más esas plataformas pueden predecir sus comportamientos, eso es el algoritmo, pueden predecir sus comportamientos y por lo tanto pueden venderle a los anunciantes, a las empresas que pagan por publicidad, a un costo mayor, la atención y la información que esas niñeces o adolescencias les ofrecen. Entonces, cuanta mayor cantidad de tiempo pasan, más valorizan a esas empresas. Y es un tiempo que en buena medida viene siendo, sobre todo en las grandes plataformas, ¿no? Si pensamos Instagram, si pensamos TikTok, si pensamos videojuegos como el Fortnite, que funcionan en base a recompensas variables intermitentes. Esto es un mecanismo de la psicología de la conducta que lo que hace es, bueno, generar una pregnancia en eso que estás haciendo porque te despierta la lógica de la adicción. Es así como funcionan las máquinas tragamonedas. O, ¿saben qué? ¿Vieron cuando vas a la calecita? El Roblox también, tal cual, Carolina. ¿Vieron cuando vas a la calecita o a alguno de esos lugares y tenés la maquinita que baja con la garra? Agarra el muñeco, te lo lleva y cuando está a punto de caer adentro de la cajita por donde va a salir, lo suelta antes. Digo, sí, pero me estás engañando. Yo desde muy chiquitito le decía a mis hijos que no jueguen a eso porque es una estafa. Y bueno, tenían mis discusiones, ¿no? Porque eso es una estafa, porque ya está programado para que cada determinada cantidad de veces te dé el muñequito, no te lo dé. Pero genera una dinámica adictiva muy fuerte. Bueno, así funcionan las recompensas variables intermitentes con las que están pensadas muchas de estas plataformas que provocan un nivel de adicción muy alto. Digo eso y quiero decir una segunda cosa para pasar a otro momento. Acá yo tengo un librito que se llama Invencionario. Es un libro realmente muy hermoso que se está dirigido por Silvia Katz, que es una docente y artista salteña, que hace muchos años sostiene un taller de literatura creativa y de arte en donde les propone a las niñeces jugar con la figura del binomio fantástico de Gianni Rodari. Entonces les invita a juntar dos cosas que a priori estaban separadas y a crear algo nuevo. Es un invencionario, tiene un montón de invenciones de esas niñeces, desde los 5 o 6 años hasta los 11, 12, que participan de ese taller. Y una de estas invenciones es el tristéjaro. Una de estas invenciones es el tristéjaro, que viene con una ilustración, que no sé si se va a llegar a ver. Ahí está la ilustración.
del tristéjaro. El tristéjaro es una creación de Isabela Moyo, de 8 años, y se define de la siguiente manera. Es un pájaro, el tristéjaro, es un pájaro que no es feliz porque tiene que vivir en una jaula. Antes estaba contento en su nido, pero lo apartaron y lo encerraron. El tristéjaro extraña tanto que silba suavecito y canta para no sentirse solo, pero no se le va a pasar la tristeza hasta que le abran la jaula y vuelva a encontrarse con su familia. Para mí esta figura, la del tristéjaro, nos permite pensar un poco, o nos puede invitar a pensar, qué es lo que está pasando con el jugar en las niñeces, en las adolescencias y en la sociedad en su conjunto. Y para abordar esa pregunta, traemos esta creación colectiva, que es la noción de perspectivas niñas. La idea de perspectivas niñas nos viene a plantear una invitación a asumir una mirada, no una mirada con la cual dirigirnos a las niñeces, sino una mirada que nos permita a las personas adultas reencontrarnos con nuestra infancia siendo personas adultas y transformar nuestra adultez en un sentido de recuperar la infantilidad que nos habitaba cuando éramos chiquititas o chiquititos. Lo primero a decir en este sentido es que siempre que hablemos de perspectiva niña o que hablemos de lo infantil, no lo vamos a estar haciendo desde la mirada, diríamos, de sentido común o podríamos decir hegemónica, con la cual se define la infancia. Porque si uno piensa, bueno, ¿qué es la infancia? En general aparecen ideas, no acá, ¿no? Porque somos toda gente bien, somos toda gente emancipada y todas esas cosas. Pero en general uno piensa que la infancia va asociada con la ingenuidad, ¿no? Con la inocencia, con la incompletitud, con la inmadurez, ¿no? Con la carencia, con lo que falta. La infancia es lo que falta. La infancia es algo que está mal, porque le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Adultez. Entonces, desde esa lógica, la infancia se realiza cuando se acaba. Es decir, la infancia se realiza en la adultez. Eso es problemático. No es esa la mirada de la infancia, no es esa la mirada con la que queremos infantilizar nuestra adultez. No es esa la manera de pensar una perspectiva niña. ¿Y cómo pensamos una perspectiva niña? ¿O de dónde sale esta idea? Bueno, otra vez, hay muchas personas culpables, pero una que le puso, ¿cómo se dice?, la frutilla del postre. Es ese tipo pesado que nació en Pernambuco, que escribió La pedagogía del oprimido y todas esas cosas, Paulo Freire. En un libro muy lúdico, porque de hecho se llama el libro Por una pedagogía de la pregunta, en un libro que juega con Antonio Faúndez a intercambiar pensamientos y crear in situ teorías nuevas. En ese libro, en el último párrafo, Freire dice lo siguiente, y vean qué interesante. El último párrafo, después esto termina el libro. Freire dice, en mi primera visita a Managua, Managua, la capital de Nicaragua, en mi primera visita a Managua, en noviembre de 1979, o sea, acababa de triunfar la revolución sandinista. En esa primera visita a Managua, en noviembre de 1979, hablé ante un grupo grande de educadores en el Ministerio de Educación y les dije que la revolución nicaragüense me parecía una revolución niña. La revolución nicaragüense era una revolución niña, dice Paulo Freire, y no por recién llegada, porque hacía meses que había triunfado la revolución sandinista.
no por las pruebas que estaba dando de curiosidad, de inquietud, de gusto por preguntar, porque no temía soñar, porque quería crecer, crear y transformar. Y también dije en aquella tarde calurosa que era necesario, imprescindible, que el pueblo nicaragüense, luchando por la madurez de su revolución, no permitiese que envejeciera, matando a la niña que estaba creciendo. Entonces, acá, no sé si a propósito, si sin querer, si de pedo, vaya uno a saber por qué, Freire ofrece una manera de pensar lo niño como cualidad. Y entonces ahí aparece la posibilidad de pensar una perspectiva niña, en donde la palabra niña es el adjetivo de esa perspectiva. Podríamos hablar de una perspectiva niña, podríamos hablar de un pensamiento niño, podríamos hablar de una escuela niña, podríamos hablar de una revolución niña, como dice Freire. Ahí lo niño aparece como adjetivo, como cualidad de algo. Y al mismo tiempo, en el pensamiento freireano, definir algo desde la cualidad de niño era uno de los mayores halagos con los que lo podía describir, por la propia definición que Freire tenía de lo infantil. Entonces, la perspectiva niña empieza por pensar a lo niño como nos invita a pensarlo Freire. Tiene que ver con esta búsqueda de las personas adultas de intervenir en el mundo con vocación de curiosidad, con alegría, con el deseo vivo de saber, crear y transformar. Por eso, la idea de perspectiva niña no deja de ser una invitación juguetona a poder vivir la adultez infantilmente, pero desde una definición de la infancia, no, como decíamos antes, desde la carencia, desde la ingenuidad. No queremos plantear que la adultez se vuelva un tiempo de manipulabilidad, que es como se define a la infancia desde la inocencia y la ingenuidad, sino que la adultez pueda ser ese tiempo en donde encontremos cotidianamente y voluntariamente maneras de superar obstáculos innecesarios. Exacto, capacidad de asombro, exactamente. Eso es lo que, de hecho, bueno, Freire planteaba, ¿no? Que la curiosidad, el asombro, era aquello que estaba en el inicio de la posibilidad de la educación. Es decir, podemos educarnos porque somos seres curiosos. Podríamos decir desde otra perspectiva, pero similar, que la idea de perspectiva niña es una suerte de intento tonucciano de Francesco Tonucci por mirar con ojos de niño. No porque las personas adultas podamos mirar con ojos de niño. Es decir, podemos hacer el intento, pero no podemos mirar como mira la infancia. Podemos mirar teniendo muy a flor de piel nuestra propia infancia. De manera que la idea de perspectiva niña viene a traer una invitación a apropiarnos de una óptica, de un enfoque, de una mirada del mundo, de una búsqueda por transformar y reinventar el mundo, pero no para hablar en nombre de las niñeces, no para ser la voz de la infancia. Eso sería insalvable, está claro. Sino para poder transformar nuestro modo de vivir la adultez, intentando incorporar las cualidades o algunas de esas cualidades que se encuentran muy a flor de piel, especialmente en la primera infancia. Es una invitación a ver lo que cualquier semilla quiere ver cuando es planta. Como decía la Negra Sosa cantando Carito. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota, arrasadora de los surcos.
es eso, es poder ver lo que cualquier semilla cuando es planta quiere ver, es esa posibilidad de, ya siendo planta, encontrarte con esa estrella que te iluminó y te salvó de esa gaviota. Es ese reavivar nuestra propia infancia para reencontrarnos con esa pulsión, casi podríamos decir involuntaria, de jugar y así de reinventarlo todo, de cuestionarlo todo. Porque si decimos que el juego es el lenguaje de la infancia, o que es uno de sus principales lenguajes, tenemos que poder decir que el lenguaje de la infancia es entonces revolucionario. Porque si yo al jugar reinvento constantemente las pautas, los acuerdos, las reglas, los contextos, las posibilidades, entonces estoy apropiándome de la posibilidad de cuestionar las instituciones tal y como funcionan. Por eso las niñeces se indignan cuando les decimos que hagan tal cosa y nosotros hacemos otra. Porque no cabe en su manera de pensar lo justo, lo bello, lo lindo, lo que tiene sentido, la incoherencia tan fuerte del modo de pensar y de actuar de las personas adultas. Entonces, reencontrarnos con ese nosotros o nosotras que fuimos, que somos al mismo tiempo, en esa infancia que nos habita hoy, como nos invita a pensar Juan Solá, es un desafío y es una estrategia política. Ay, mirá, Pilar, qué lindo. Bueno, fíjate, porque Pilar escribió que Carito era su canción de Arrullo. Fíjate que después sigue, y para mí es esto lo que en definitiva tiene ese carácter transformador y reinventador del mundo. Porque dice, Carito, yo soy tu amiga, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Me ofrezco árbol para tu nido. Vení, es acá. Esa posibilidad que tenemos las personas adultas de ser una tremenda huella en las infancias que nos rodean, puede ser de transformación o puede ser de una injusticia desmedida. Pero tenemos la posibilidad, y de hecho lo hacemos cotidianamente, de ser huella. Somos huella. Y acá retomo una enseñanza de un maestro muy querido, Dani Ferro, que decía, seamos huella, pero no pisotones. Y no nos hacemos estas preguntas, si no buscamos reavivar la propia infancia que nos habita, para encontrarnos con sus cualidades siendo adultos, corremos el riesgo de que las huellas se conviertan en pisotones. Entonces, bueno, reintentemos difundir un mensaje para que las personas adultas podamos jugar a leer la realidad como un juego. Que el cotidiano pueda tener una impronta juguetona, que podamos hacer hábito nuevamente la creación y la imaginación. ¿Qué nos pasa que podemos imaginar tan poco? Cuando somos directores, directoras o tenemos cargos importantes en instituciones, qué poca imaginación tenemos para transformar las cosas, para pensar que las cosas pueden ser de otra manera. Por supuesto, eso es el resultado de un proceso de socialización centrado en dinámicas de poder adultocéntricas. Que podamos volver a vivir la pregunta como la posibilidad del vínculo con el otro. La pregunta como aquello que me conecta, no con el conocimiento, no porque esté mal, pero sino con el otro. Porque si yo te pregunto, abro al diálogo. ¿Vieron cuando preguntan por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Bueno, para mí, esto es una hipótesis no centrada en la psicología ni nada por el estilo, pero para mí esa pregunta del por qué, en definitiva lo que busca es dialogar. Lo que pasa es que cuando son muy pequeñites no tienen la posibilidad de argumentar sus ideas. Entonces,
te preguntan algo, vos le contás cosas, y bueno, la mejor manera, porque se dan cuenta, de que vos le sigas contando cosas es preguntarte por qué. Y le volvés a decir algo y te vuelven a preguntar por qué. La pregunta como la posibilidad del vínculo con el otro, el despliegue de lo perceptivo por sobre lo conceptual, ¿no? Que el pensamiento sea más el sentipensamiento, como decía Galeano, inspirado también en los trabajos de Falsborda, allá desde Colombia. Lo perceptivo, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que nos provoca sensaciones incómodas, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, más allá de lo racional. Por eso la fuerte presencia en la infancia del carácter relacional de nuestra existencia y no tanto racional. Y no porque no sean racionales las niñeces, porque son racionales, tienen otra racionalidad que no es la racionalidad adulta, pero sino porque se dan cuenta y porque lo sienten en algún lado de su cuerpo o de su vaya a saber qué, que somos gracias a los otros y que lo lindo en general está acompañado del encuentro con el otro. Aquello que te genera esas sensaciones tan hermosas de sentir que qué bueno que estoy vivo. Y eso pasa cuando estás con otra persona, con otras personas. El vínculo no utilitario con los objetos. El tiempo liberado de su carácter cronológico, menos reloj, ese tiempo de una intensidad tan única que se vuelve un tiempo en el que me pierdo y al mismo tiempo es un tiempo que me deja perder el tiempo. Esa otra mirada del tiempo. Por supuesto, en contextos hiperproductivistas y además de tanta precariedad, necesitamos todo el rato trabajar y hacer cosas para tratar de llegar a fin de mes y sobrevivir. Está claro, el contexto, digamos, nuestra sociedad, nuestras instituciones son adultocéntricas, no están organizadas en base a una perspectiva niña. Por eso, la perspectiva niña o las perspectivas niñas nos tienen que poder invitar a reinventar el mundo, a transformar todas las instituciones, a reinventar nuestras sociedades, sostener la invención antes que clausurarla, reconocer que es el afecto nuestro principal alimento. Y quiero terminar contándoles algo que viene contando Chiqui González en diferentes contextos y que con Gabriela Magistris, una amiga y compañera con quien hemos publicado diferentes libros, tenemos el honor de que esté en uno de los libros que compilamos. El libro es Reinventar el mundo con las niñeces. Y en este libro hay un capítulo que es de Chiqui González. Chiqui González, filósofa, dramaturga, ministra de Innovación y Cultura en la provincia de Santa Fe, y dice, cuenta la mejor definición de la infancia con la que yo me encontré después de muchos años de estudio y después de pasar por una multiplicidad de disciplinas, como puede ser desde la pedagogía a la pediatría, a la psicología, incluso las ciencias sociales, la demografía. La mejor definición es la de Chiqui. Y con esto seguimos conversando, pero sin que yo acapare tanto la palabra. Dice Chiqui González, el niño en la panza de la persona gestante es un pez. Es un pez. Y cuando va a nacer, se produce una especie de gran revolución adentro. Y el niño se va por unos conductos tremendamente estrechos para violentamente hacerse humano.
Y todo eso para ser terrestre. Y viene con un cartel. Y esto es metafórico, aclara Chiqui González. Viene con un cartel del tamaño de una pancarta, que viene diciendo acción, movimiento, otro tiempo. Te viene diciendo, por favor, traigo un mensaje de la especie, no de la biología. Escuchen el mensaje de la especie, dice. No sabe qué trae el mensaje, pero lo trae. Y se hace terrestre y camina y escucha el lenguaje. Pero siempre, siempre, siempre quiso ser pájaro. Y somos eso, somos eso, somos eso. O podemos serlo, podemos volver a serlo, podemos ir contagiando. Así que bueno, hasta acá algunas de las cositas que les quería compartir. Muchísimas gracias por la escucha atenta, ayudada por el Zoom que les silencia, digamos todo. Pero en cualquier caso, gracias por eso. No pude leer los comentarios que fueron poniendo. Y bueno, comentarios, observaciones, anécdotas, pensamientos, compartidas. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, decía María Elena Walsh. Claro que sí. Eso Ahí está, comentaba Silvia Pérez. sí, decía Paula también, decía cómo la burocracia termina siendo tan fuerte en las instituciones que a veces no hay lugar para lo diferente, lo curioso, lo que apareció de repente. Bueno, acá también fueron apareciendo algunos comentarios, pero me animo a decir que apareció el silencio este que vos decías como un lenguaje, digamos, ¿no? Porque me parece que nos ha llevado ahí a, esa, a ese amasado interno de sensaciones y de emociones que a veces lo necesitamos tanto, ¿no? Por eso no temerle a este silencio que se ha generado y en gratitud a tus palabras, a tus canciones, a tu canto. Y bueno, y hay abrir la posibilidad de las preguntas, de las emociones, este, de las huellas no pisoteadas, como decía Santi, de esto que se está gestando. De abrazos. Yo tengo una duda. Sí, Silvia. En realidad tengo muchas, pero voy a compartir una. Yo siempre digo que quienes nos dedicamos al tema de las infancias es porque en algún punto tuvimos nuestra infancia rota o tuvimos algunas situaciones o experiencias que nos llevaron a no disfrutar el espacio de las infancias, o por lo menos autorreferencialmente considero que yo me dedico mucho al tema de las infancias porque deseo que las infancias no pasen por situaciones que me tocaron vivir a mí. En parte por una sociedad que nos adultizaba, ¿no? En parte por, no sé, anécdota muy graciosa, cuando mi hijo era chiquito, si ya lo conté me avisan porque estoy medio vieja y me olvido las cosas. Quería encontrar ropa para infancias de varón y no encontraba, entonces quise hacer una marca de remeras que le quería poner pequeños Adanes, digamos, jugando con el tema del Adán, porque en la referencia bíblica no existe la infancia. Y era bastante loco porque los pequeños Adanes son una figura en el mundo gay.
Entonces no le pude poner nunca ese nombre porque llevaba directamente a una referencia que no tenía nada que ver con las infancias. Después pasó a hacerte la juego. Pero la duda que a mí me queda siempre es, existe gran cantidad de instituciones, personas y proyectos que trabajan en pos de la mejora del respeto de las infancias, ¿no? De encontrar como una manera distinta de encarar. Sin embargo, yo no encuentro en mi camino de gestión independiente, podría decir, nosotros somos independientes autogestivos, un marco que nos acompañemos mutuamente. Tengo la sensación de que a veces las organizaciones que intentamos dedicarnos a esto, como que cada una sigue su ruta y nos cuesta mucho encontrar encrucijadas en donde sentir que estamos caminando juntos, ¿no? Entonces, en esta experiencia que comparto y me encantó el ejercicio, me llevo te lo voy a copiar, Santi, voy a hacer el derecho de autor, voy a decir que es tuyo, pero voy a copiar el Tutti Frutti Colectivo filosófico. Filosofar con Chiques, no es mío. Ahí está, debe ser muy divertido. Pero lo que yo me pregunto es cómo se construye colectivos de adultos que tengan miradas compartidas. Porque para el pibe, yo siempre digo lo mismo, vos pones una plaza, 3 pibes que vienen de 3 mundos distintos y se ponen a jugar inmediatamente, digamos, y tienen como esa cualidad de encontrar ese punto en común que nos vamos a divertir. En cambio, los adultos siempre está, bueno, a ver desde dónde vos me lo decís, ¿no? Cuando me empiezan a decir de dónde me lo decís, a mí ya medio me asusta. Entonces, en esto que traes de reflexionar respecto de cómo construir la mirada de las infancias, ¿cuáles serían estrategias que nos permiten encontrar como, no sé si llamarla encrucijada, pero esos espacios de encuentro en común, por lo menos yo en el lugar donde vivo no los encuentro, digamos, aunque hace muchos años que me dedico al tema de infancia, ¿no? Dos cosas voy a decir. La primera es que no voy a responder a tu pregunta, porque me parece que es un lindo disparador para que pensemos en colectivo, y además ya hablé mucho. Eh, y lo otro que quiero decir, un comentario al pasar, pero que me parece muy importante. Vos decías, entiendo igual desde dónde lo decías y la anécdota que contabas, pero dijiste así como medio al pasar que lo gay no tenía nada que ver con la infancia. Y a mí me parece que tiene todo que ver con la infancia lo gay. Tiene absolutamente todo que ver. No, Porque lo gay es la posibilidad. No, yo entiendo desde dónde dijiste, no quiero ir contra la vos, sino que no referencia quiero que yo dejarlo pasar. encontré, la referencia que yo Entiendo encontré. perfectamente. Sí, 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 entiendo perfectamente desde dónde lo decías. Pero quiero aprovechar para poder plantear esto. Lo gay es la posibilidad de ser libres, es la posibilidad de jugar con nuestro cuerpo, es la posibilidad de jugar con nuestra sexualidad, es la posibilidad de cuestionar lo dado. No hay nada más autoritario que el adultocentrismo, que nos instala una subjetividad heterosis normada desde antes de la vida extrauterina. Entonces, poder pensar que puedo jugar con mi cuerpo, con mi sexualidad, con mis pasiones, con mis deseos, como lo siento y no como me dicen que lo tengo que hacer, me parece completamente revolucionario y me parece que tiene que ver todo con la infancia en el sentido de cómo veníamos pensando la infancia, desde esta perspectiva. Entonces, de vuelta, no es contra vos, está claro, pero quería aprovechar que hiciste el comentario como para afirmar esto que me parece súper importante. Bueno, y decías entonces la pregunta de cómo hacemos para crear colectivos. Me parece que es interesante. Si alguien más quiere hacer algún otro comentario en otro sentido, adelante, pero si no, creo que es una linda invitación. Gracias por el aporte, porque yo también me lo pregunto mucho, no me acuerdo el nombre de la persona a la que estaba hablando, pero la escuchaba atentamente. Y como para también pensarme y pensarnos, capaz empezando de uno, abrirse, cuestionarse, ¿no? Desde esa perspectiva de niño y decir, bueno, el otro no es competencia, o sea, me lo digo, se lo digo, me lo pregunto también. Como construir desde, no sé, desde la raíz. Tal vez ser el precursor con otro, no sé, pienso tantas cosas.
Dale, Hernán, Luego estás está. levantando la mano. Sí, sí, yo lo escribí, pero o sea, primero una observación como para complejizar algo que me parece una disputa muy interesante, esto de eh, perder el tiempo, digamos, ¿no? Pero me hace un poco de ruido porque igual entramos en la categoría ganar-perder, digamos, ¿no? Y para mí la competencia que forma parte del jugar supera esas categorías. O sea, cuando yo compito en una carrera, es el vértigo lo principal, ¿no? Si llegué primero, no sé, está en el proceso, está la gracia, digamos, ¿no? Entonces, en realidad siento que es más profundo decir perderme en el tiempo, digamos, ¿no? Y de paso salimos de esa categoría de ganar o perder, ¿no? Este, lo segundo es esto de que el intento voluntario es superar obstáculos innecesarios, ¿no? Yo, la verdad que yo me quedé ahí, no logro interpretarlo bien esa definición, porque, o sea, para mí es más una definición de inteligencia, digamos, ¿no? Y te pediría que abundes en esa definición porque partiste de ahí. Entonces, como partiste de ahí, siento que todo lo demás es un constructo débil, digamos, porque no logro pararme, digamos, ¿viste? Y bueno, está todo bien con la inestabilidad porque es divertido, pero a veces, ¿viste? Qué sé yo, para poder transmitirle al otro, por lo menos tener un cachito de certeza, digamos, ¿no? Si podés abundar en esa definición, porque la verdad que este, no me termina de convencer, digamos, ¿no? Cuando en realidad todos los demás argumentos sí me atraen, pero viste como que si están parados ahí, Bueno, gracias por las reflexiones a todos. Yo pensaba en que, por ejemplo, acá vivo en un primer piso, en un departamento, un edificio. Y para salir de nuestra casa con mis dos hijos, necesitamos pisar una rejilla. Y si alguien no pisa esa rejilla, tiene que volver para atrás, porque no puede salir. Tiene que volver para atrás para pisar esa rejilla, porque si no, no puede salir. Eh, y ese es el gran juego de entrada y salida de la casa. Entonces ahí aparece la idea del superar un obstáculo innecesario. No pisar las líneas en la vereda también es un juego que hacemos muy habitualmente porque, claro, son lava. Entonces, si vos pisás la línea en la vereda, perdés. O no sé si perdés, porque me encantó lo que dijiste, Hernán. Pero bueno, el juego tiene que ver con superar ese obstáculo innecesario. Y claro, hay veces que las líneas de las baldosas están muy lejos porque la baldosa es grande, pero hay otras veces que las baldosas tienen líneas mini, muy cerquita una de la otra, y es un quilombo. Y es muy divertido, porque te caes y no lo podés pasar a veces. Em, Creo que tiene que ver con eso. Por ahí puede ayudar esas imágenes a pensar en esa figura, que no sé si es completa o abarcativa en su totalidad, pero me parece que es interesante para pensar ese tipo de invitaciones a jugar. Eso. Sí, Mariano. Bueno, aquí estoy. No, me quedaba pensando en esta intervención de Hernán que complementa lo que vos traías, Santiago, y, y creo que condensa una idea fuerza, que es una idea, lo venimos compartiendo en los tres encuentros anteriores, de alguna manera, acá en la red del Consejo, ¿no? Que es eh, asumirnos en un modo infancia, digamos. Eh, Walter Cohen habla de la infancia como una fuerza de comienzo, digamos, ¿no? Como un impulso vital, bueno, Gonzalo mismo el otro día hablaba de la infancia como un estado casi de desobediencia encantada, ¿no?
Eh, entonces, me parece que ahí hay una pista, por la pregunta de una de las compañeras, que no recuerdo cuál es, que decía, bueno, cómo construir colectivos, complementando tu pregunta, tu invitación, o desde dónde construir colectivos. Eh, Creo que acá hay una buena inercia, una buena invitación, ¿no? Convidarnos con preguntas innecesarias para el statu quo. Digo, porque reunirse, ¿cuántos somos? 80, 90, 100, 400 se inscribieron en la cátedra acerca de una pregunta tan innecesaria como es el derecho a jugar, digamos, ¿no? Este, y me parece que ahí está la pista, que es convencernos como una premisa muy arbitraria de las cuestiones que determinamos como innecesarias o que el statu quo determina como innecesaria. Estoy tentado de traer solo un recuerdo, una experiencia que a menudo la reflexiono. Miren, en pandemia, o posterior a la pandemia, apenas a la salida, sucedió que el gobierno de la provincia de Buenos Aires eh, decidió invertir en una política pública en torno a promover y garantizar los viajes egresados para los pibes y pibas que no tienen los recursos para poder hacerlo. Rápidamente la crítica cae sobre el gobernador de Buenos Aires, en este caso, acerca de seguimos gastando, los gastos innecesarios, justamente, ¿no? Y demás cuestiones. Es con la nuestra, bueno, todas estas cuestiones que aparecen habitualmente. Y el gobernador tuvo que salir a defender su posición, su decisión política, en todo caso, bajo un argumento que era un argumento amigable con lo que el statu quo dice, con los parámetros del ganar-perder como Hernán traía. ¿Con qué argumentos tuvo que salir Axel a defender eso? Tuvo que salir a decir, bueno, es una política que genera más trabajo, que genera más movimiento en las comunidades locales que reciben a los estudiantes, ¿no? Que es una política que mueve el sector del transporte, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy muy seguro que Axel creía otra cosa. Estoy muy seguro que Axel iba a querer decir, porque el derecho a que los pibes disfruten es una categoría política. Y punto, y hay que bancarse de eso. Bueno, será que evidentemente, culturalmente, socialmente, políticamente, no hemos capilarizado todavía lo suficiente los colectivos que estamos muy preocupados por estas cosas muy innecesarias para construir políticamente afirmaciones que digan, esto tiene un sentido. Y bueno, me parece que estamos acá para esto. Digo, tu producción, Santiago, escrita, los libros compartidos con otros compañeros, la sistematización de las experiencias, la experiencia misma de esta cátedra, la red del Consejo Federal. Bueno, me parece que va camino a eso y creo que la palabra o el verbo más adecuado para poder cuidar este proceso no tan solo es resistir, sino que es persistir en esto. Nada, por ahí nomás. Bueno, estamos llegando ahí a un tiempo pautado como parte del juego. Eh, yo quiero también señalar que en este espacio se despliega un territorio eh, que hace a ese compartir de experiencias entre los que hablamos y los que están escuchando y los que estamos conviviendo, que yo lo apunté ahí apenas apareció el chat, que bueno, está presente de Santa Fe, está presente Chubut, está presente Bahía Blanca, Morón, Avellaneda, Azul, Neuquén, Río Negro, San Luis, bueno, Córdoba, que no solamente, bueno, esto no son puntos geográficos, sino son historias de vida, son infancias, Tres Arroyos. Eh, Así que bueno, agradecer a esa red, que también es otra red estratégica para estos tiempos, eh, y a todas estas preguntas, a todas estas emociones
permitió despertar Santi, recuperar también, y cada intervención me parece que son claves para seguir en este proceso de construcción que venimos realizando para los próximos encuentros. Eh, y, y, bueno, ahí me parece que justamente está la disputa de los sentidos, de mundo, de perspectiva, de niña, como traía Santi, de infancia, y de este lugar, de este Consejo Federal del jugar, ¿no? Como derecho. Que ahí lo vamos triangulando, lo vamos poniendo en variables, poniendo en discursos, en cuerpos territorios, en tierra, en colores, en canciones. Bueno, creo que, bueno, si alguien más quiere agregar algo, quiere Santi algo más para compartir, para dejar como preguntas, estaríamos ahí dando un cierre para una nueva apertura al cuarto encuentro. Bueno, gracias. Gracias, Fer. Gracias a todos. Quiero terminar diciendo dos cosas. La primera es lo siguiente. Parte de mi trabajo es difundir muchas de estas cuestiones en la bendita red de Mark Zuckerberg, Instagram. Así que quienes manejan Instagram pueden buscar Soy Santi Morales y entonces ahí tienen cosas que escribo, que comparto y las pueden compartir y seguir difundiendo todo este mensaje. Lo mismo si de repente comparten en sus historias en la cuenta del Consejo Federal, como para que se visibilice más, porque así como la derecha y la extrema derecha tienen un buen trabajo de redes, bueno, ya que habitamos ese mundo, porque la verdad es que estamos en la digitalidad muchas personas, no digo todos, pero muchas personas, bueno, compartamos también las cosas que tienen que ver con esto. Seguramente haya quienes ya lo hacen y les pido disculpas, pero bueno, no quería dejar de decirlo. Y lo segundo que iba a decir es que en el libro con el que empezamos, que les hablé del Tristéjaro, les quiero contar otra definición que me parece que tiene mucho que ver con lo que estuvimos conversando y en torno a lo que traía también Hernán sobre el perder, que es la de la desjefa. Acá está la ilustración de la desjefa, por ahí la pueden ver. Y la desjefa es algo que inventó Juliana Salvadores, de 10 años, y dice así: a una desjefa no le interesa nada, y entonces nadie le hace caso. Solo quiere ser libre y no tener que ocuparse de su trabajo. Los empleados que trabajan con ella hacen lo que se les canta la gana o se vuelven a su casa a hacer fiaca. A una desjefa, seguro que de niña todos la veían como la más rara o tal vez sus padres la encerraban en el ático. Entonces, algo del juego de la imaginación y el absurdo también, y el absurdo, el sinsentido, tiene mucho que ver con la búsqueda por reinventar el mundo, y no desde una perspectiva naif o inocentona, sino, como decía Mariano, como convicción política. Porque si decimos que jugar es un acto político, también decimos que toda niñez es política, y también decimos que la ternura es política, que el afecto es político. Entonces, reconocer el carácter serio de estas categorías impregnadas de una infantilización que las inferioriza es una manera también de ir incidiendo en las construcciones colectivas de tipo social, comunitario, político, bueno, de otras maneras, construyendo otras cosas, jugando más, siendo más juguetones, y seguramente así nos sigamos encontrando, saliendo de alguna rayuela desde San Martín, en alguna movilización de un 24 de marzo, o qué sé yo, chateando a través de Roblox. No, mentira, eso no.
seguramente nos seguiremos encontrando en lugares. Bueno, muchas gracias al Consejo Federal, a todos por la invitación, por el espacio y bueno, un placerazo compartir este ratito. Bueno, muy muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Muchas gracias, Santi. Perdón que no me anda la cámara y se me acaba de cagar el teléfono, así que lo saludo a oscuras. Bueno, agradecerte un montón. Este compartir sentido y este también abrirse a la interpelación de- de preguntas y de miradas que conmueven afectivamente, pero también desde el pensamiento. Así que, bueno, nos vemos nosotros por los que seguimos cursando dentro de 15 días, como venimos sosteniendo, 6:30 de la tarde. La próxima jornada estarán Triqui Acuña de Coda Sport, estará Moni Santino de la nuestra, y estarán Mariano Calmes ahí, que hoy veo que te diste casi una apertura también a lo que vendrá. Vamos a estar pensando al Diego. Vamos a estar pensando a Maradona desde su profundidad política y lúdica, y vamos a darnos la excusa de compartir algo de su trayectoria desde la lectura que el Consejo puede hacer de esa trayectoria. Eh, Entendiendo que lo popular la cultura popular es profundamente lúdica y el Diego fue una expresión interesantísima de todo esto. Así que vamos ahí a estar deseosos de escuchar lo que van a traer los compañeros. Nos vemos en 15 días, les agradecemos un montón. Santi, un abrazo grande, nos encontraremos por ahí. Andamos por ahí para encontrarnos, seguramente. Y nada, dentro de un mes casi, menos, estaríamos cerrando allá en el Mundial de Rayuelas en San Martín de los Andes junto con Brígida. Así que bueno, un gran abrazo. Registro de asistencia, no se preocupen, ya queda grabado en el Zoom y mandamos después los materiales. Hasta luego. Gracias. Chau, 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 chau a todos. Hasta la próxima. Gracias, chau, chau. Chao, muchas gracias, Santiago.